Muy buenas tardes, amigos. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo encuentro en el que nos hacemos. Antes que nada, pedirles disculpas porque el sábado pasado, por motivos familiares, no pude emitirlo. No estaba ese día muy de humor para poder hacerlo. Espero que me perdonen y espero que les guste esta charla que les he preparado. Esta charla suelo llevarla por los colegios y también intento llevarla pues en algunas que otras rutas nocturnas que he hecho. Y es hablar un poco de la piratería, ¿no? Hay tanto misticismo y también tenemos en muchas ocasiones, bueno, ya está Mariola por aquí conectada. Hola. Vamos, vayan compartiendo por favor vamos a ir compartiendo, si no les importa, el enlace para que más gente pues nos puedan seguir siguiendo. El momentito que la que voy yo compartiendo, ¿vale? En el que voy a ir compartiendo con varias páginas. Bueno, como les comentaba, esta charla que hablo sobre la defensa de Canarias del Atlántico, piratería en Canarias, trata más bien de, no voy a hablarles sobre el Rosario, sobre todas esas listas de ataques que tiene Canarias, sino voy a explicarles el por qué se producen esos ataques y sobre todo cuáles han sido las diferentes etapas sobre ataques piratas y ataques hacia nuestras Islas Canarias. Así que vamos a empezar, por favor, vayan compartiendo, ¿vale? De lo que vamos llegando, vamos compartiendo a lo largo de la tarde, pues se los voy a ir comunicando. Espero que estén cómodos, que estén bien, porque nos vamos de viaje hacia varios siglos atrás. Bien, primero que nada, vamos a diferenciar lo que es un pirata. Aquí tenemos al corsario. El corsario, mucha gente seguramente habrá oído en algún momento hablar de la patente de corso. El corsario, no crean que es algo muy antiguo, hoy por hoy todavía se sigue teniendo patente de corso. Eso es simplemente que el Estado o el rey en aquel momento, o el gobierno, el que estuviera, pues daba unos poderes especiales a un armador privado para que sus buques atacaran y robaran y detuvieran pues, a todos aquellos barcos enemigos que vieran a su alcance. Eso sería un corsario. Un corsario sería pues alguien que robaría y atacaría barcos por orden del rey, pero sin ser parte de la armada, ¿vale? Supongamos alguien que tenga pues un armador, tenga varios barcos de pesca aquí en Playa Santiago o en Vallenar-Rey, y el gobierno español le da la patente de corso para que elimine a cualquier enemigo que entra en aguas canarias. Los bucaneros vienen de un término llamado bucán, y también los bucaneros, digamos que son como la rama más abajo de los piratas, se dedican mucho a la costa. Todos estos se dedicarían pues al cabotaje, a la pillería por costas, pero viene por el hecho de traficar con la carne y con el cuero, ¿vale? Muchos de los bucaneros que existieron en el Caribe, aunque pueda parecer, viene una palabra bucán, que es carne ahumada, una palabra caribeña, muchos de los bucaneros trabajaban para la corona española para robar barcos ingleses. Luego estarían los filibusteros o sencillamente los piratas. Digamos que se dedicaban a asaltar costas. Esa parte, y quiero repetirlo, lo voy a repetir varias veces, eso que nosotros vemos a Errol Flynn, muy guapo él, bien vestido, repeinado, con la chica guapa de la película, atacando a barcos españoles donde el capitán era bajito, gordito y tonto, no existe. Los piratas raras veces atacaban a un barco de la Armada Española. Quien quiera ver lo que le pasaba, tienen dos opciones. Una, o se compran el libro de mi querido amigo Carlos Canales y Miguel del Rey. Aquí lo tienen, ¿vale? Reglas del Viento, donde habla sobre la Guerra de las Tres Islas, que luego les hablaré, y sobre la Odisea del San Mateo,
de lo que costó apoderarse de ese barco. Y si no pueden ver también en YouTube, pueden buscar Black Sails, galeón español, para que vean cómo se la gastaba un galeón de la Armada en pleno ataque. Los piratas y los corsarios se dedicarían a atacar a poblaciones muy pequeñas y se dedicarían al pillaje. Serían unos rateros del mar, no son delincuentes de poca monta a las cuales se les ha engrandecido, pero no son esa horda de piratas que arrasaban, que se iban felizmente con el botín. No, porque no podían. ¿Vale? Así que tenemos los corsarios patente corso, los bucaneros traficarían en este caso con carne, también se dedicarían al pillaje, y los filibusteros o piratas serían ya pues aquellos que atacarían a todo. Da igual, los piratas atacaban a cualquier barco que se les metiera dentro de su radar, ¿vale? Así que teniendo las diferencias entre piratas, nos vamos hacia estas dos grandes teorías. ¿Por qué les voy a traer teorías de geoestrategia de Nicholas Spiegelman y John Mackinder? Primero, porque John Mackinder pensaba y creía que el que pudiera controlar, digamos, este land power, ellos dos creen que la isla mundo sería esto, ¿vale? Lo que estaría aquí, que correspondería a Europa, Asia y África. Los demás continentes son importantes geoestratégicos, pero no tan importantes como esto. Entonces sería la isla mundo. Y ojo con esto. Lo voy a contar tal cual. Esto significa que aquí se produce la materia prima, que aquí se produce y que aquí se consume. Esto sería ahora mismo la idea que se tendría ahora de geoestrategia. Y el Land Power o Heartland, el corazón del mundo, es por lo cual durante milenios los seres humanos se han matado para controlar esta época, este hecho. De ahí que en las zonas limítrofes, por ejemplo, tenemos todo lo que es la cordillera del Himalaya, siempre por aquí, en estas zonas muy cerca del Land Power, siempre han habido guerras y luchas para controlar este corazón de la isla mundo. Mackinder creía que quien controlara esto controlaría el mundo, mientras que Nicholas Spiegelman, que era un holandés, creía que para controlar la isla simplemente tenía que controlar el mar que lo circunvalaba, ¿vale? En este caso, ¿vale? Para poder, con diferentes puntos en la costa, tú controlarías lo que sería todo esto, porque para ti sería mucho más fácil llevar productos y personas de un lado a otro. Hoy el mundo, ¿vale? En diferentes épocas en las que estamos hablando, el mundo se componía aquí, ¿vale? Europa occidental, África occidental, de donde salía la mano de obra esclava, y los nuevos territorios que se habían descubierto y que estaban siendo explotados. Hoy el mundo se ha trasladado aquí, a esta zona, donde aquí viven 3 de cada 5 seres humanos que habitan el planeta. Y muy posiblemente en 30 años se alcanzará a 4 de cada 5. Por eso el mundo está aquí, y por eso hoy la atención del mundo, donde el mundo está a punto de poder tener algún conflicto, se sucede aquí, en esta zona del planeta. Por eso, ¿vale? Por eso le estoy comentando esto, porque vamos a hablar de geobloqueo, que sería, por ejemplo, por países, el geobloquear las salidas al mar de cualquier país y que tú seas el que controles el mar. Y vamos a hablar de puntos estratégicos. En este caso, como ven, Canarias quedaría aquí, sigue siendo un lugar de paso importante porque controla las comunicaciones entre África y Europa, y viceversa, y las que van hacia América. Por tanto, sigue siendo un lugar importante. Hace 300 años, Canarias era un punto caliente porque quien controlara esto controlaba las comunicaciones Europa
América. Una vez dicho esto y hablado de geoestrategia y de geoplanet y de geoestrategia y de geolocalizaciones, vamos a hablar sobre la ruta de la seda. La ruta de las especies, durante años sirvió, desde hecho, los propios romanos conocían la existencia de China, y la ruta de la seda sabíamos que atravesaba gran parte del continente asiático hasta llegar aquí a la zona de Oriente Medio. En un momento dado, en Europa, las especies venidas desde Oriente eran muy preciadas, primero por el hecho de la monotonía de la cocina. Supuso una gran revolución gastronómica aquellos condimentos, y se llegaron, ¿vale? Para que ustedes lo puedan ver, el precio de la pimienta, pues valía su precio en oro, ¿vale? Para que ustedes lo tengan en cuenta, valía su peso en oro. De hecho, hoy por hoy seguimos, yo creo que en un momento lo comenté, nosotros ponemos la sal y la pimienta en los restaurantes o en nuestras casas, en la mesa, o el aceite de oliva o el vinagre, simplemente porque en aquellas épocas era una ostentación de riqueza tú tener sal marina en países como a lo mejor del norte de Europa, donde no hay sol para poder hacer la salmuera, o la pimienta que venía del otro lado del planeta para que tú se lo echaras a tus comidas. Bien, pues aquí la ruta de las especies, digamos, una vez que la ruta de la seda ha sido cortada en algunos momentos por los mongoles y luego por los turcos, pues empieza, como ven, aquí tenemos las Molucas, que serán importantes, tan importantes porque Colón quería llegar aquí. Bien, vemos cómo llegan hasta Malaca y de aquí se van hacia el resto de Europa, unas por el Golfo Pérsico y otras por el Mar Rojo. Bien, Venecia y Génova son las dos grandes potencias que reparten en Europa esas especies. Especies que llegaban a valer casi el 1000% de su valor, pero la gente lo pagaba porque quería tener aquellas especies. Bien, así que tenemos estas rutas de las especies. Pero todo cambia cuando los turcos ya toman Constantinopla, ¿ven? Han dominado toda esta parte del mundo islámico y cambian las reglas del juego. Ya no hay manera de poder traer especies a Europa. Se traen muy a cuentagotas, valen muchísimo dinero y no hay un tráfico, digamos, fluido. Así que dos potencias, Génova y Venecia hasta ese momento eran los que mandaban, dos grandes potencias emergentes, empiezan a idear un plan. Portugal es la primera que empieza a comerciar con el Golfo de Guinea y a buscar una ruta que le llevara hasta la India, hasta aquí, hasta la zona donde se vendían las especies. Como sabemos, el Vasco da Gama lo consigue en el año 1499, cuando llega a Calicut. Por cierto, esa expedición es recogida por la NASA como lo más parecido a que una civilización alienígena llegara al planeta, por el poderío militar y tecnológico que los portugueses emplearon en esta zona. Bien, Castilla no le llega en segundo lugar al Golfo de Guinea. Portugal empieza a hacerle trabas y comienza un geobloqueo para que Castilla no pueda comerciar con el Golfo de Guinea ni dar la vuelta a África para llegar hacia Asia. Las grandes mentes y sobre todo las grandes digamos las grandes estratos sociales, los ricos en aquel momento, mucha gente, las grandes élites culturales sabían que el planeta era redondo. Diferenciaba entre el tamaño, pero sabían que el planeta era redondo, así que simplemente era cuestión del momento de que alguien llegara aquí.
Por lo tanto, Castilla y luego España, en su ansia de llegar a la isla de las Molucas, es cuando Cristóbal Colón dice de poder viajar hacia Occidente y llegar, como les digo, a la isla de las Molucas. El problema es que se tropieza con todo el continente americano. Más tarde, en el año 1520, es el propio, digamos, 1519, es el propio Magallanes el que intenta dar la vuelta al mundo, hacer el viaje que Colón había comentado, dando la vuelta por aquí, por América, y llegar, como les digo, a las islas de la Molucas para conseguir las especies vainilla, nuez moscada, pimienta, etcétera. Y da pues a todo lo que es la era de las exploraciones. Bien, por lo tanto, Europa, por si algún día podemos hablar sobre por qué Castilla llega a Canarias, es porque Azores, ¿vale? Azores ya había sido conquistada en el año 1427, Madeira mucho antes, en el año 1418, y habían estado ya en la costa norteafricana. En esta zona ya había presencia de factorías portuguesas, y es cuando España decide, bueno, en este caso Castilla, decide adentrarse, enviar, como sabemos, a mercenarios normandos a la toma y posesión de las Islas Canarias. Querían tener una salida hacia el Atlántico para poder viajar y bajar hasta lo que sería el Golfo de Guinea. Y es ahí, amigos, donde comienza nuestra aventura y donde comienza nuestra historia, conoce ya, se entronca con la historia de España y con la historia de Europa. Vemos aquí, en este recuadro, todos los puntos que tenía, ¿vale?, Portugal. Portugal se le escapa a España. De hecho, el hierro fue portuguesa, pero en el Tratado de Alcazobas, que luego le comentaré, se la devuelve. Intentan establecerse en La Gomera. Como sabemos, hay una famosa batalla en torno a la fortaleza de Yipura, en la que Amalahuige gana las tropas de Fernando de Castro y son expulsados. Y en el noroeste de la isla, los dejaron colonizar, que se establecieran portugueses, pero de ello ahí es los numerosos apellidos y palabras que hay en el Gomero que son de origen portugués. Bueno, pues para que vean que Portugal lo que quiso fue controlar toda esta zona para que las naves de Castilla no pudieran llegar hacia el Golfo de Guinea. Ese sería el primer geobloqueo que sufre España, y los primeros actos de pirata, ya que cualquier barco castellano que los barcos portugueses vieran navegando serían pues mandados a pique. Así que llegamos al Tratado de Alcazobas en el año 1479, en el que se establece una línea por debajo de la isla del Hierro, en el que los castellanos no podrían bajar, ¿vale?, por esa línea. No podían bajar de ese paralelo 28, no podrían bajar hacia el Golfo de Guinea. De ahí que Colón hiciera esa línea recta por el paralelo 28 hasta América, para no en ningún momento romper el pacto de Alcazobas. Con ese pacto, bueno, hay muchas cosas, pero a nosotros nos atañe que el hierro vuelve a formar parte de la corona de Castilla y deja de ser portuguesa. Bueno, ¿por qué les comento que el Tratado de Alcazobas es tan importante? Por esto mismo, ¿vale? Porque en este paralelo haría que Colón viajara hacia América y se diera con las Bahamas, ¿vale? Aunque por una tormenta muy posiblemente se hubiera dado de bruces contra la costa de Florida. Pero después tendríamos el de Tordesillas, que partiría el mundo. Este es el primer tratado que da el Papa Alejandro VI, Papa español. Los portugueses, porque ya Cabral había encontrado tierra,
sabían de tierras que sería la tierra de la famosa, pensaban que era la famosa y mítica isla del Brasil, de ahí a que esto se llame Brasil. Bueno, pues España le permite coger parte de la costa brasileña, pero los portugueses dejan que en el otro lado pueda correr más millas en el Atlántico, cosa que los españoles aprovechan. En aquella época la geografía no estaba tan definida como ahora, pues se cogen las islas de las Molucas, se las cogen para ellos. De hecho, es por si alguien se pregunta por qué las Filipinas fueron islas españolas, y hay un montón de topónimos españoles. De hecho, se venera la Virgen de la Candelaria, porque aquí en el norte de la isla de Luzón fue donde se establecieron muchos colonos canarios. Simplemente era para controlar, sobre todo para negociar con Asia directamente y con las islas de las Pizzerías. Bueno, esto, como les comento, el Tratado de Tordesillas daría mucho de sí, y sobre todo en esta zona donde, aunque las dos coronas se unieron con Felipe II, como luego veremos, seguían dándose tortas porque no se sabía muy bien qué tierra era de quién, y ahí es donde había pues mucho jaleo. Al Tratado de Alcazobas, paralelo, Tratado de Tordesillas vertical. ¿Por qué se podían repartir el mundo Portugal y España? Simplemente porque podían. En aquel momento eran las dos potencias más grandes y eran los únicos que tenían los medios para enviar una expedición a la otra parte del planeta, cuando el resto de países a duras penas podrían llegar a poquito más abajo de Canarias, como vamos a ver ahora. Bueno, esta es la flota de India, como les comento, ¿vale? Y esto va a ser muy importante. Nuestra principal flota, la flota de India, es la que va desde Veracruz hacia Sevilla, ¿vale? Bajando por Canarias, Santo Domingo, volvería a Veracruz y saldría aquí por el triángulo de las Bahamas, aquí entre Florida, las Bahamas y Veracruz, hacia en dirección Lisboa, Sevilla, cuando fuera España, todavía eran parte de la corona española, y Sevilla. La otra más importante, por eso está aquí, como les comentaba, la importancia de Filipinas, por el galeón de Manila, alguien que estuvo aquí en La Gomera, que lo descubrió, ese tornaviaje llamado Andrés de Urdaneta, que llegaba por el norte, por aquí, subía hacia el grado 40, paralelo 40, y bajaba. De ahí que en California, Los Ángeles o San Francisco tengan nombres españoles. San Francisco, incluso la famosa isla de Alcatraz, donde está ahora la prisión, servía de fuerte español para proteger este galeón que venía cargado de riquezas desde Asia. Bueno, pues la cita transportadora era España, esto llegaba a Guam, Manila, volvía hacia Acapulco, era transportada por tierra hacia Veracruz y de Veracruz hacia Sevilla. Esa sería la más importante. Luego tenemos otro tipo de flotas de India, pero la más importante era esta, y esta sobre todo, aquí por eso les comentaba que aquí era donde se movía el cotarro, donde estaba la riqueza. Por eso había que controlar eso y había que atacar de una vez por todas, cortar este tráfico de riqueza. Nosotros creemos, por las películas, como les había comentado, estoy viendo por aquí a gente que me está viendo, saludo a todos. Como les había comentado, los piratas, siempre habíamos creído que los piratas, por las películas, se establecían aquí, entre Veracruz, Florida y La Habana, en el famoso Paso de las Bahamas. Pero en realidad donde los piratas aguardaban sería en el famoso Triángulo de San Vicente, que en algunos momentos sería Canarias, Azores Canarias o Azores Cabo Verde. En este lugar es donde se apostaban diferentes barcos para intentar rapiñar o atracar o secuestrar a barcos que se quedaban, que se descolgaban por tormentas, o barcos que intentaban hacer el tránsito entre América y Europa de manera en solitario. No es aquí,
como les comento, las películas son una farsa, son mentiras. No hay ese poder de destrucción de los piratas. Cuando España ha perdido la flota de India, ha sido en 4 ocasiones, 2 de las cuales fueron parciales y en otras 2 sí se perdió la totalidad, pero siempre ante armadas reales, ante todo la flota que se lanzaba pues contra 10, 12 buques o 8, lo que hubiera, y aún así les costaba sangre, sudor y lágrimas poder atacar a uno de estos convoyes. El peor enemigo que tuvo los convoyes de la flota de India en los 300 años siempre fueron las inclemencias del tiempo, pero en 300 años solo se perdieron 4 veces y se apostaría aquí, en este triángulo que tenemos aquí. Les presento a Jean Flory o Juan Florín. Este nombre es el que lo cambia todo. Y es el que manda una información a Europa para que todos los buscavidas, piratas, corsarios, todo lo que tuviera el resto de países que eran enemigos de España, enviaran y condensaran en aquel triángulo de San Vicente, que se establecieran aquí. Jean Florín estaba en esta zona, ¿vale? Y viajaba hacia La Palma cuando uno de los barcos, en el año 1521, uno de los barcos que venía con el tesoro de Moctezuma, con una 10ª parte, por una tormenta se desvía de su ruta. Jean Florín se lanza con sus barcos hacia la captura de este buque, y es cuando de repente se dan cuenta de la cantidad de oro que llevaba esos barcos. Jean Florín dejó de la piratería, se murió siendo un hombre rico. Cuando aquel hombre llega a la corte de Francia y le muestra, estamos hablando que era una 10ª parte y era uno de los buques, ¿vale? Uno de los buques que transportaba esa 10ª parte. Fue cuando el famoso frase del rey Francisco I que dijo que en qué cláusula del testamento de Adán habían excluido a los franceses del reparto del paraíso. Jean Flory quizás no es el más importante, pero sí el que provocó la oleada de ataques piratas franceses a Canarias, la cual se acabó de una manera rápida y digamos bastante contundente, como vamos a ver ahora. Por lo tanto, Jean Florín asoló Canarias, digamos, era un ratero, alguien que estaba sobre los buques, se dedicaba pues a rapiñar zonas costeras, pero realmente donde pegó el pelotazo fue con esto, y es ahí donde se lanzaron a intentar cortar y llevarse el tema de la flota de India. Este lo traigo, no, tampoco es un famoso, dio bastante guerra por aquí, por Canarias, el famoso Fran Leclerc, pata de palo, ¿vale? Seguramente todos hemos visto la imagen de un pata de palo, garfio y un parche, ¿vale? Pata de palo es por este. Pasa que se trasladó su leyenda hacia el Caribe, pero fue aquí en Canarias donde realmente dio bastante guerra. Leclerc atacó Santa Cruz La Palma el 21 de julio de 1553 y arrasó por Santa Cruz de La Palma, lo que provocó que Santa Cruz fuera ya una plaza bastante fortificada y muy difícil de someter. Leclerc se basó en unos planos que habían habían cogido a un buque y sabían perfectamente cuáles eran los puntos más débiles para atacar
primigenia muralla de Santa Cruz de la Palma y no pudieron entrar y arrasar completamente lo que fue Santa Cruz de la Palma. Pero lo traigo aquí simplemente porque él, el pata de palo, no estuvo en no estuvo en el Caribe, sino estuvo aquí en las Islas Canarias. Y este caso de los mártires de Tazacorte lo tiene, bueno, imagino, a todos aquellos que habéis visto Juego de Tronos, en la boda roja. La boda roja estaba basada en un hecho real, en las guerras de la religión entre franceses y españoles. Los hugonotes, una rama del protestantismo, aspiraba a dominar el reino francés. España apoyaba a los católicos y en un momento dado llegó España, mientras estaba librando las guerras en Flandes, estuvo a un tris de romper en pedazos a Francia, de convertirlo en una serie de pequeños estados, con lo que España, en este caso Felipe II, le sería muy fácil controlar aquel pedazo de país, aquel gran país que estaba casi 2 veces más poblado que España. El problema fue que, bueno, lo de siempre, son muchos factores y no se pudo hacer. Pero los hugonotes, desde La Rochelle, aquel famoso puerto de los templarios, lanzaban expediciones punitivas para castigar la ayuda de los españoles. Y a nosotros nos tocó pues llevarnos todas las tortas. En este caso apareció uno de los más crueles piratas que ha aparecido por Canarias, y mira que vinieron unos cuantos, llamado Jacques de Capdeville. Capdeville arrasa San Sebastián de la Gomera en el año 1571. No contento con lo que hizo, bueno, pues no dejó a títere con cabeza. Hay varios casos de sacerdotes que en un afán de salvar las reliquias que se encontraban en el convento de San Francisco, donde se encuentra hoy el Cabildo Insular de La Gomera, pues fueron apresados y se sirvieron como blancos para armas de fuego en la playa, entre otras cosas, fueron martirizados. Pero estos mártires de Tazacorte es una historia que fuera de La Palma es muy poco conocida, pero es una historia pues bastante impactante. Repito, como siempre les comento, si esto hubiera sido en otro lado, de esta gente hubiéramos tenido series, documentales, programas de televisión, pero una de dos, o es la desilla tan grande porque nadie quiere tocar la historia de España, o porque hay tantas historias que nadie sabe por dónde empezar. Bueno, ellos eran jesuitas portugueses, habían recalado en Tazacorte, en la isla de La Palma, habían fondeado, estaban pues prestando los últimos, la comida, estaban prestándose ya los últimos elementos para lanzarse hacia la evangelización del Brasil. Cuando salen, ellos intentan pues dar la vuelta por el norte para poder coger la corriente del Golfo, ¿sí?, para llegar hacia Santa Cruz de la Palma y seguir hacia abajo, cuando son sorprendidos por la flota de Capdeville, de Jacques Soria, por cierto, su alterno de Coligny, que luego lo comentaremos, pero Capdeville ataca en el año 71, perdón, que me acabo de liar de fecha, ataca a 71 La Gomera, pero Jacques Soria en el año 1570 había ya estado en Canarias, y es cuando les pasa esto a los jesuitas. Los jesuitas son apretados por Jacques Soria, son martirizados, algunos son troceados, tirados al mar, son muertos, y los supervivientes se nos entrega Jacques Soria al conde de La Gomera a cambio de agua y comida. El conde de La Gomera accede, les da lo que les pide y rescata a los supervivientes. Muchos de las sotanas de estos mártires que fueron arrojados hacia el mar, pues estuvieron en varias iglesias de La Gomera, se han perdido, pero fueron objetos de culto. De hecho, hoy en la isla de La Palma hay un arcón con más de 500 reliquias que llevaban estos jesuitas para ir fundando iglesias en Brasil.
Jacques Saury, año 1570, y luego Capdeville en el año 1971 es el que arrasa en la isla de La Gomera, le prende fuego. La Gomera fue incendiada en 2 ocasiones por los berberiscos y por los franceses de Capdeville en un ajuste de cuenta entre los hugonotes y los católicos. Pero lo de Francia tenía que tocar a su fin. Eran tantas las llamadas de auxilio, desde Canarias, en este caso el conde de La Gomera, hacia Felipe II, que en el año 1580 decide acabar por los sanos y manda pues a su mejor marino, a su mejor hombre, al que está considerado el mejor marino español de todos los tiempos, que ya es decir, a Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, héroe de Lepanto y héroe de las Islas Terceras. Bien, ¿por qué le pongo España selección a Portugal? Porque esto va a dar vamos a eliminar del tablero de juego a un importante enemigo, mientras va a crecer otro gran enemigo que es el que nos va a dar pues disgusto en los siglos posteriores. Pero vamos por partes. Este señor que se encuentra aquí se llama Sebastián I de Portugal, sobrino de Felipe II, por lo tanto nieto de Carlos I, pero también era nieto de Manuel I de Portugal. Él muere sin descendencia porque tiene la brillante idea de convertirse en un conquistador para la fe y se lanza a la conquista de Marruecos. Aunque haya mucha habladuría, Felipe II le aconseja en la carta que ni se le ocurriera ir a Marruecos porque era un lugar muy hostil, poco conocido y que les podía pasar factura. Así fue. La flor y nata del ejército portugués cae en Alcacibir y en ellos desaparece, nunca se encontró el cuerpo de Sebastián I, quien creó pues todo un movimiento mesiánico en Portugal llamado el sebastianismo. Pensaban los portugueses que el rey Sebastián se encontraba prisionero, que volvería, echaría del trono a Felipe II y traería prosperidad hacia el reino portugués. Pero Sebastián nunca apareció, el pobre, pero ahí estaba, Sebastián I. Bien, por lo tanto, un hijo natural de Manuel I, por lo tanto, tío de este señor, llamado Antonio Prior de Crato. El Prior de Crato era porque era un cargo religioso de una orden. Pues este hombre se autoproclama rey de Portugal y con algunos partidarios. Felipe II, que no le hacía gracia la idea de que hubiera otro candidato, dice que al ser hijo al ser nieto de Manuel e hijo de Margarita Portugal, los derechos dinásticos de la corona portuguesa le pasan a él. Y para convencer a los portugueses, pues lanzó hacia la frontera al gran duque de Alba con todo el ejército y por tierra al gran duque de Alba y por mar a don Álvaro de Bazán. Con el duque de Alba y con Álvaro de Bazán, ¿qué podía salir mal? Pues bueno, pues no salió absolutamente nada mal y Portugal cayó. El problema es que este señor que estaba aquí, Antonio Crato, se va hacia las Azores, donde se refugia con sus partidarios y recibe ayuda, en algunos casos anímica, un poco de dinero y algunos soldados de Catalina de Medici, que estaba en contra de Felipe II y sobre todo de Isabel I de Inglaterra, que sabemos que se las tuvieron tiesas los dos monarcas, el español y la inglesa. Aquí lo tenemos. La pobrecita poco agraciada era, vamos a decir las cosas, y entiendo que Felipe II no le hiciera caso, pero oye, cosas del destino, del amor y estas cosas, que acabó en un baño de sangre. Por lo tanto, España decide asestar un golpe definitivo. Y
lanza al señor, aquí tenemos a don Álvaro de Bazán, que estuvo en la isla de La Gomera en el año 1580 y aprestó tropas, armamento, estuvo en Canarias cogiendo absolutamente todo lo que le pudiera ser útil para librar esa batalla de las Terceiras. ¿Por qué es importante la batalla de las Terceiras? Bueno, se recuerdan que les hablé de Coligny, que era el almirante al cual estaba al mando pues Jacques de Soria, el de los mártires, y Capdeville, el que había quemado la isla de La Gomera. Primero porque Álvaro de Bazán no tiene absolutamente piedad con los franceses. Todos los franceses son considerados piratas y son ahorcados. No escapó ni el tato. Filippo Strozzi, que era un italiano, se le permite volver a Italia con la promesa de que nunca se volvería a levantar en armas contra España. ¿Qué provocó las Terceiras? No solo que fue el primer asalto anfibio a una isla, sino, vamos, con toda la intendencia que eso tenía, sino que mandó a Francia, la hizo retrasar casi 200 años para volver a ser una potencia emergente en el mar. Desapareció completamente la flota y con ello cualquier corsario francés que volviera a osar atacar a las Islas Canarias. No hubo titubeo en Álvaro de Bazán, y sabiendo historias de antemano, él había estado en 4 ocasiones en Canarias, sabiendo que lo que habían hecho los franceses, todo aquel francés a las órdenes de Coligny, pues fue ahorcado, no hubo piedad con ellos. Por lo tanto, bueno, saludo para todos, a todos que me están viendo, vemos 13 personas. Por cierto, Rafael Flores el Morocho, que me está viendo desde Florida, un saludo. Muchas gracias por verme. Para todos, muchas gracias, espero que les esté gustando la charla. Bien, por lo tanto tenemos la carrera de India, ¿vale? La carrera de India, como se les comenté, iría desde Veracruz hasta Sevilla. Esta idea de poner el plan así me lo dijo mi amigo Carlos Canales y es verdad, se entiende mucho mejor. Así que la vamos a ver. Esta es la carrera de India. Por este pasillo, ¿vale?, se transportaba todo, tanto carga humana, carga material, animales, etcétera. Era la cinta transportadora del comercio entre los virreinatos de América y España y la península ibérica, siendo Canarias importantísima. Debería estar protegido como así estaba. Le digo, solo cayó 4 ocasiones. En 4, y en 2 parcial, en 2 definitiva, pero porque hubo que lanzar toda una armada detrás de ellos. Con Portugal anexionada, el área comercial se trasladaba aquí, desde Recife, Cabo Verde, Canarias, Sevilla y por aquí también por el paso de las Bahamas. Si se dan cuenta, en toda esta zona estarían bien protegidas, bien defendidas, habrían plazas y la flota, barcos, pues lo que harían sería limpiar del mar en caso de tropezarse con algún barco enemigo. Esta era la carrera de India. Como no se podía atacar a la flota, como les comentaba, porque había que ser un coste de hombres y para dar a lo mejor un solo zarpazo, se decide por parte de, sobre todo ya empezamos por parte de los ingleses, a la idea barruta, la idea de tomar una de las Islas Canarias para cortar este tráfico, cortar lo que por aquí se movía. Así que los primeros que aparecieron fueron estos 2 muchachitos. Perdonen si se me va a notar mucho mi animadversión hacia Francis Drake, pero me parece un pinta, un chulo y un tío que vive de rentas que no son de él. Lo siento, pero es como me sale. A mí
un tío que es un vulgar ladrón, que lo hayan ascendido a héroe de un país cuando no hizo absolutamente nada, me parece una vergüenza. Pero esa es mi opinión personal. Le repito, mi opinión personal, porque me parece un jeta. Un tío que no hizo absolutamente nada. Fue el quinto en dar la vuelta al mundo, por mucho que ellos quieran vender que fue el primero en dar la vuelta al mundo, fue el quinto. Cuando él pasa por debajo en aquel famoso llamado Paso de Drake, ya había unos 55 años, había aparecido por allí una nave, la San Lesme, comandada por Francisco de Ose, en el que iban 14 gomeros y al cual el mar, ese trecho de mar que va entre América y la Antártida, se debería llamar como se llama el mar de Ose y no el Paso de Drake. Drake fue un pintamona. Seguramente todos hemos oído hablar de la Armada, de la Gran Armada o de la Armada Invencible, nos echamos mano a la cabeza. Lo que no doy cuenta es que 2 años más tarde, este señor comanda la Gran Contraarmada, que era el doble en número de barcos y de personas, y se estrelló contra las costas de La Coruña. Vamos, le dieron una somantapalo de 3 pares de cojones. Y todavía este señor es un héroe. ¿Por qué estoy...? ¿Por qué? Porque me parece que no hizo absolutamente nada. Este que está aquí, John Hawking, que está a la sombra de Francis Drake, sí me parece mucho más interesante y creo que sí habría que darle el mérito que tiene. Este señor es el primero que reorganiza toda la flota británica. Sabe lo que España tiene, era un comerciante, era una persona que tenía muy buenas dotes para el comercio y dotes, era una persona inteligente emocionalmente y prefería comerciar antes que guerrear. De hecho, él era íntimo amigo del conde de La Gomera. En varias ocasiones están aquí y el John Hawking era agasajado porque vendía, compraba, hacía rico a los que tenía alrededor de él y era, pues bueno, pues una persona bastante interesante. ¿Por qué les digo que es importante? Porque él reorganiza la flota. Los barcos que atacan a la armada son barcos de mucho más pequeños, pero más rápidos y más ágiles que los barcos españoles, que los galeones, que eran verdaderas fortalezas flotantes. Es él quien lo hace, y no Drake. Mientras John Hawking estaba en San Sebastián, aquí, negociando con el conde, este se dedicaba a atacar atacó a Playa de Santiago, o sea, mi pueblo, que en aquella época eran 4 casas, roba el grano al conde, cuando el conde se entera, entra en cólera. Hawking manda un mensaje a Drake diciéndole: lárgate lo más lejos de aquí que me vas a fastidiar el negocio. John Hawking intenta apaciguar, le compra aquel grano y salen por pata. Drake, cuando quema las 4 chozas que estaban en Playa de Santiago, en el Morro de la Cruz, manda una carta a la reina Isabel II diciendo que habían quemado unas grandes villas. Y simplemente tienen que hablar de la carrera de Drake. No les voy a contar mucho, simplemente este señor quería convence a la reina Isabel II, por cierto, estaba castigado en un fuerte en Plymouth, allí por la cagada que había hecho con la contraarmada y porque era un manta, y convence otra vez a la reina de llevar una expedición a atacar Canarias y establecerse en Panamá y crear allí una base definitiva. En Gran Canaria les dieron leña, pero a más no poder. Escapan como Dios les ayuda. Llegaron y se establecieron, como les comento bien en La Gomera, mientras John Hawking, claro, en aquella época las comunicaciones todavía no estaban como ahora. Hawking llega, el conde lo ve, piensa que viene otra vez a negociar. Están negociando, que es cuando este se dedica a quemar las abajo. Cogen agua, cogen madera y se largan hacia Puerto Rico. En Puerto Rico les dan otra somantapalo. Muere John Hawking, muere de enfermedad, lo tiran al mar. A Drake lo están esperando, aunque a Drake dicen que se muere de enfermedad y lo tiran, Drake lo apresan y le dan un escarmiento público delante de sus hombres. Muere ahorcado y allí lo dejan para que las bestias y los paros dieran buena cuenta de él. Bueno, regresó la flota que regresa a Inglaterra,
era la 10ª parte de lo que había salido y con verdaderos espectros humanos. A los ingleses se les iba a quitar durante una muy buena temporada la idea de poner pies en tierra firme en América. Por lo tanto, los íbamos a tener por aquí, como luego vamos a ver. Sí, los hemos tenido hasta no hace muy poco. Pero otro que apareció por aquí fue el almirante Van der Doe. Bien, en un momento dado, Holanda, las Provincias Unidas, necesitan romper el cerco que España estaba haciendo sobre su costa, sobre las costas de Flandes. Por lo tanto, lo que hacen el gobierno de las Provincias Unidas es recuperar, simplemente acaparar todos los barcos que se tenían, todos los hombres que se tenían, e incluso con dinero comprar a mercenarios alemanes y barcos mercenarios ingleses. Inglaterra presta la armada de Pieter Van der Doe, presta hombres y barcos y se lanza hacia una misión de castigo contra las costas españolas. La idea era trasladar la guerra hacia puntos en la península ibérica y en Canarias para que la flota tuviera que abandonar el mar del Norte, donde tenían los barcos allí bloqueando los puertos, y liberar un poco el comercio y que la sensación de presión y de hambruna que se vivía en las tierras de Flandes pues se liberara. Así que Pieter Van der Doe primero llega a La Coruña, lo repele, se va hacia Cádiz, lo vuelven a repeler, y cuando ya llega a Cádiz, un barco se lanza hacia Canarias, no llega con el objetivo de decir que se venía una gran flota hacia Canarias, no puede llegar, y pillan a Las Palmas de Gran Canaria, que en aquel momento ya empezaba a despuntar como el primer puerto de Canarias. Lo pillan desprevenido. Ellos llegan en la madrugada, atacan el Castillo de la Luz se rinde. Eso permite, en la zona donde estaba ahora mismo el arsenal de Las Palmas, que allí por cierto hay otro fuerte que se rinde también. Se fue construido por esto, no se rinde, se fue construido por esto, porque ahí se hizo el desembarco y permitió atacar de manera frontal, con bombardeo desde el mar, a Las Palmas de Gran Canaria. Toman Las Palmas de Gran Canaria, le prenden fuego, se llevan las campanas, la gente huye hacia el norte, hacia el interior de la isla, y es aquí donde los holandeses cometen su principal fallo. Ellos creen, como así había pasado, Gran Canaria había pedido auxilio a la isla de Tenerife. En Tenerife se estaban ya prestando a las milicias para hacer un desembarco y poder contraatacar a los holandeses, y los holandeses en este error, en vez de fortificarse como hacían dicho varios tratados militares, de haberte fortificado y incluso haber huido, sino haber hecho la rapiña y haber huido, se dedica a perseguir a los restos del ejército en el interior de la isla. Y es en la batalla cerca del Monte Lentiscal, donde en un cuello de botella, en un embudo, se coge allí prácticamente al ejército holandés, y les cae de todo. Ellos hacen una retirada desastrosa, las vanguardias isleñas hacen estragos en la retaguardia holandesa y llegan muy mal heridos abajo a Las Palmas. Van der Doe toca retirada, se van, dejan pertrechos y a hombres en la playa, que pues son masacrados por la población que llega con el ejército, que llegan rabietados. En ese momento que se habían ido, el ejército, las milicias desde Tenerife, llegaban a Lucas y desembarcaban para prestar ayuda a la isla de Gran Canaria. Van der Doe, con las informaciones que tenía con un mapa, siguiente puerto importante, San Sebastián de la Gomera.
Aquí llega, y según cuenta la leyenda, ¿vale? Aunque habría que quitarle muchos ceros, porque viene Clavijo tenía a veces exageraba mucho. Bueno, pues no se sabe bien dónde fondean. Hay gente que comenta que es en la playa de Balo. Hay gente que piensa que es aquí justo entre el puerto, donde estaría ahora el puerto deportivo. Hay gente que piensa que es una de las calas que están entre la playa de Balo y San Sebastián. La idea era de atacar a San Sebastián de la Gomera desde la retaguardia, o sea, entrar y atacar por atrás y donde no había ningún tipo de defensa. Los gomeros se apuestan en unas alturas y esperan, muy parecido al paso de las Termópilas, en un camino muy estrecho. Espera que los holandeses vayan subiendo. En este caso hay como unos 170 hombres que van haciendo la subida, y desde arriba empiezan a tirar piedras y troncos, bloquean el camino, y eso les permite desde arriba, con lanzas y todo tipo de objetos, pues masacrar a aquella gente. Van der Does intenta atacar, las milicias de la Gomera se prestan a la defensa. Van der Does intenta hacer un acercamiento hacia San Sebastián de la Gomera, pero es repelido por los cañones y se va otra vez hacia mi pueblo, hacia Playa de Santiago, donde allí desembarca y queman, por ejemplo, la ermita de Santiago. Esos 98 navíos, yo suelo contarlo, realmente es el germen para todas las leyendas piráticas del sur de la Gomera. Imagínense, 98 barcos de navío y otras 10.000 personas ahí, 10.000 hombres allí regados. Yo sé que dice 73 navíos, pero son 73 navíos de guerra, pero para eso hay que contar también todos los navíos que venían atrás, ¿vale? Que venían con los pertrechos, con armamento, munición, comida, agua y todas esas cosas. Así que es lo que le estaba comentando. Este llevó palos por todos lados, se fue para América, y allí ya los restos de aquel ejército pues también ya sufrió allí. Según donde iba llegando, le iban dando palos por todos lados. Esta fue la última incursión de Holanda en Canarias, la primera y la última. Bueno, entonces selló cuando la comunidad holandesa en Tenerife, en Gran Canaria, en los años 70, le regalan unas campanas. En el año 70 no, en el año 1929, en el año 70 ya había habido una placa, pero en los años le regala por el centenario unas campanas que se encuentran allí en la Catedral de Santa Ana. Por cierto, otro hecho. La playa del Inglés en Gran Canaria se le llama así por este señor, porque allí enterró a sus muertos. En aquella época, inglés, holandés o francés daba igual, era extranjero, y ellos llamaban inglés como se podían haber llamado solo. Pues la playa del Inglés se le llama ahí porque él digamos, lamió sus heridas en esa playa del sur de Gran Canaria. Bien, así que llegamos al geobloqueo del Reino Unido en América. Bueno, geobloqueo, como les comenté, América, el Reino Unido empieza a tomar todo tipo de colonias. No pueden tomar, aunque Jamaica, que está aquí, que estaría en la retaguardia, y después ya Belice mucho más tarde, pero durante años empezaron a poner puntos donde poder atacar al comercio y a territorios españoles y hacer como una especie de submarino que atacar. Bueno, eso lo vimos también en las tomas, por ejemplo, de las islas del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Lugares muy pequeños donde poder abastecerse y desde ahí dirigir ataques. Bueno, aquí vemos todo lo que son las Antillas Menores, de lo que hicieron realmente los británicos, que era sellar y cerrar completamente las salidas al mar desde América por el Caribe. Todo esto que están aquí son islas británicas. ¿Por qué se hace eso? Simplemente por una muy sencilla razón. A España le hubiera costado muchísimo gasto militar y humano ir a atacar a una de esas islas chiquititas. Por lo tanto, lo que hizo fue reforzar aquí en Cuba, donde se encontraría el capitán general, reforzar
las fortificaciones en Florida y proteger absolutamente su joya de la corona, que era el tráfico desde Veracruz a Sevilla. Por lo tanto, deciden que la mejor opción era atacar a Canarias. Como vemos, el Reino Unido y luego en estos momentos cuando se va afianzando como potencia mundial que cogería el testigo de España, y es porque van a partir el océano Atlántico en dos. Al partirlo en dos, desde el mar pueden atacar. Sino que se lo digan a los holandeses en Sudáfrica, donde los sacaron allí pues con cazador, y porque los holandeses tenían muchos problemas, los holandeses, de abastecerse o incluso de poder traer tropas desde otros sitios, porque los británicos tenían cercado todo lo que era la costa africana. Bueno, pues como vemos, Reino Unido ha geobloqueado al Imperio Español y decide ir a por las Canarias, a conseguir un objetivo en Canarias. Así que voy a hacer un poquito muy rápido. Hace poco no, un día trabajando, entré en una tienda souvenir con un grupo de turistas que llevaba, y me quedaba llegando un libro que estaba ahí, y veo sobre el escudo de Tenerife, y dicen el escudo de Tenerife que eran cabezas de perro, porque Canarias proviene de can de perros y eso. Y bueno, pues yo como cualquiera de ustedes hubiera hecho, me presioné, dejé aquel libro y salí pues un poco pues echándome manos a la cabeza. Los leones del escudo de Tenerife representan las 3 victorias que ha tenido el pueblo de Santa Cruz de Tenerife frente a la Armada Británica. De ahí lo de la muy fiel y honorable ciudad de Santa Cruz de Santiago de Tenerife. Tenerife tiene un chorro de títulos debido a este episodio. Tenemos a Robert Blake. Bueno, Robert Blake 1657, John Henning 1706 y Horatio Nelson en el año 1797. Robert Blake, los ingleses lo dan como victoria. En una gran parte de la historiografía española se da como victoria española, pero vamos a ser justos, hay que ponerlo en empate, ¿vale? En un empate técnico. Les comento, porque esto es muy interesante. La flota de India, una gran parte por una tormenta se descarga y llega hacia Canarias. Su idea era tocar punto en Canarias, era algo muy habitual. Pasó, por ejemplo, con el Glorioso, de llegar a un punto de territorio español, desembarcar la materia y tú salir para alejar los barcos. Intentan entrar en Canarias y llegan hacia lo que hoy es Puerto Santiago, en el sur de Tenerife. Cogen todo el tesoro, lo cargan en mulas y lo llevan hacia Santiago del Teide. Y los barcos salen por el norte hacia Santa Cruz de Tenerife. Los barcos, ellos desde que llegan a Santiago del Teide, ven que los barcos se van, ellos empiezan pues un transitar por el medio de la isla, por las cañadas del Teide. Vamos, allí no llegarían ni de coña. Bajarían por las Montes de las Mercedes y depositarían el tesoro en la capital, que sería San Cristóbal de la Laguna. Robert Blake llega, los marineros abandonan los barcos, se van y se establecen en tierra. Blake ataca un de esos barcos, de ahí es lo que ellos llaman la victoria, pero hunden barcos vacíos, barcos sin ningún tipo de tripulación, porque la tripulación ya estaría en tierra prestándose para la defensa. Hay un cañoneo, Blake ve que aquello va a ser imposible de tomar, tiene bastante numerosas bajas porque la metralla va haciendo estragos en la cubierta, y Blake se va. Así que lo vamos a dejar en un empate técnico. John Henning sí entra en la Guerra de Sucesión Española, mientras los partidarios de Carlos, por cierto, esa es otra, hay informaciones que dicen que al igual que los Borbones entregaron a Gibraltar o Menorca a los ingleses,
Carlos de Habsburgo, el otro aspirante, hubiera entregado una de las Canarias a el Reino Unido. En la guerra de la sucesión, los británicos, viendo que venía el río un poquito revuelto, deciden tirar a ver si son capaces de pescar la joya de la corona, que era la isla de Tenerife. Así que se lanzan y también recibe, digamos que cuando llegan los ingleses le lanzan allí al gobernador, al de la isla, que juraba obediencia a Carlos, al archiduque, o serían destruidos. Aquel gobernador, que se lo dijeron a un inglés, como que no le hizo mucha gracia, le dice que tararín por aquí, que yo no soy de Felipe V, hay un tiroteo y Jenny se tiene que ir con el rabo entre las piernas porque tuvo serias pérdidas. En este caso sí, la derrota por parte de los ingleses fue sumarísima. Y que contarles de Horatio Nelson. Horatio Nelson, pues les recomiendo que vayan al Museo Militar de Santa Cruz de Tenerife, donde ahí hay varios dioramas que le van a explicar. Bueno, una de las cosas que más te llama la atención, estamos hablando del 25 de julio de 1797, Nelson desembarca a un regimiento para atacar por la retaguardia de Santa Cruz de Tenerife. Por cierto, aquí hago un kick. Si oyen ustedes hablar del silbo de Tenerife, del silbo de la FUR, de esas patrañas que se están contando como las mentiras del silbo de Reño, que algún día si quieren les puedo contar, vale, fue porque se llevaron gomeros de aquí a proteger las retaguardias de Tenerife y de la laguna de Nafur. Se llevaron a gomeros para poblar aquello y para que no hubiera ningún desembarco por la playa de Taganara. No, ahí lo dejo por este rollo. Bueno, pues cuando desembarcan tropas, la montaña de la altura es una pedazo mole, y 25 de julio empiezan aquellos a bajar. Eran escoceses que llevaban su uniforme que pesaba 8 kilos de lana. Mes de julio, Santa Cruz de Tenerife, dándole Lorenzo a todo plomo. Encima, para comer tenían pescado y carne salada y no había agua. Es verdad que una de los grandes hechos por la que Tenerife resiste son por las aguadoras, mujeres que subían por la montaña y que en este caso llevaban para vender y comprar agua, eran las famosas aguadoras. Bueno, pues estas mujeres subían agua fresca y alimento a los soldados que se habían apostado en la montaña de la altura. Cuando subían aquellos los pobres ingleses, imagínense, 8 kilos de lana, comiendo salado, sin agua, llegaban arriba, solo había que rematar. Bueno, luego ya vemos lo que ha sido la toma y la toma de lo que fue Santa Cruz de Tenerife, que bueno, pues fue toda una especie de cadena de errores de los británicos. Subestimaron mucho el poderío que en aquel momento atesoraba Santa Cruz de Tenerife y perdieron. El hecho, sobre todo, es las milicias. A veces cuando hablamos de las milicias, pensamos que las milicias eran una especie de gente harapienta que cogían lo primero que trancaban y se iban para allí. No, había milicias muy bien preparadas. Eran como si fueran bomberos voluntarios. Eran gente que, aunque tenían sus trabajos en la vida civil, pero eran hombres de armas. Hay relatos que cuentan que eran capaces de darle con un cañón a un barril de agua flotando. Las milicias, sobre todo las de Garachico, que fueron las que participaron, pero también estuvieron las de Vilaflor, estuvieron las de Tegueste, etcétera. Hubieron muchas milicias que llegaron al llamamiento de guerra por parte de Santa Cruz de Tenerife, y allí pues dieron lo mejor de sí y repelieron pues a nada más y menos a Nelson, que por siempre dejó su brazo. Por cierto, el brazo no fue un cañón. Si el cañón tigre le llega a dar, lo revienta, lo parte en dos. Fue un tiro de mosquete que le cayó aquí a la altura del codo, y fue cuando sacó la espada para decir al ataque. En un ataque de frustración, viendo que aquello no iba para adelante, Nelson se lanza pues al ataque y perdió el brazo. Por cierto, algún día les contaré una anécdota que pasó con unos ingleses y el brazo de Nelson. Bueno, hay varias cositas que me gustaría que fueran y vieran. Está en la Plaza de España, por atrás, está el lugar donde Nelson perdió el brazo.
en donde atraca el arma, en el puerto, en el muelle, en la parte del muelle viejo, si van a ver ustedes una de las losas con un tiro de bala, todavía permanece allí de 1797. Y el ancla del Victoria, del barco, del buque insignia de Nelson, se encuentra en las confluencias de la Rambla, de la Avenida Naga y de la Rambla de Santa Cruz. Fue encontrado en el año 68 y está ahí para orgullo del pueblo de Santa Cruz de Tenerife, que repelió pues al más insigne de los héroes británicos. Ahí está. Bueno, pues pueden darse una, sobre todo vayan al museo de historia militar, que les va a gustar bastante. Bueno, para que vean, aquí tienen los tres castillos de Santa Cruz, San Cristóbal, San Juan y el de San Andrés, ¿vale? Sí, hay más castillos, pero sería más bien batería, los 4 puertos y las 3 cabezas, que son 3 cabezas de leones, 3 cabezas decapitadas, que la espada así reseña, que la espada de Santiago cortó al feroz león inglés. Y nos vamos a la guerra del asiento, una guerra que hasta no hace mucho solo se creían que los episodios habían sucedido simplemente en la isla en las islas del Caribe, pero no, aquí en Canarias hubieron 2 episodios, uno en La Gomera y otro en Fuerteventura, y eso fue una sorpresa para mucha gente, sobre todo gracias a un libro de un amigo, Carlos Fernando Hernández, quien escribió 2 libros, Ataques ingleses del siglo XVIII y la historia del ataque de Witham a la isla de La Gomera. Bueno, este señor que tengo aquí lo pongo porque es don Blas de Leso, uno de los mayores héroes de la historia de España, con solo 3.000 soldados, pues repele un ataque de 25.000. En aquel momento era pues uno de los mayores ataques que se había hecho contra un punto. Los ingleses seguían intentando apoderarse de un punto en tierra firme, Cartagena de India, para cortar América en 2 partes, y visto, por cierto, ahí estaba George Washington y su hermano, y aquella derrota fue mascada, que se transformó años más tarde en la independencia de los Estados Unidos. Como saben, Blas de Leso, el medio hombre tuerto, manco y cojo. Había perdido todo en diferentes batallas. Así que los británicos, visto que no podían tomar América porque sí, de hecho el último intento fue sobre Buenos Aires en el año 1821 y también tuvieron que salirse con el rabo entre las piernas, deciden poner miras en Canarias para cortar el flujo comercial entre América y España. Así que por aquí aparece este guapito llamado Charles Witham. Charles Witham aparece el 31 de mayo de 1743 por esta rada. Bien, les comento. Hay varias cosas que son bastante curiosas sobre ese ataque. El ataque está dibujado en el altar del pilar de la iglesia de la Asunción de San Sebastián de la Gomera. Está a mano izquierda, van a ver ustedes allí. Y se pintó porque fue realmente un milagro que no tomara La Gomera. Pero vamos a ir por partes. Witham es la primera vez que reúne a un ejército continental americano, sobre todo las Virginias, los embarca y los trae a Canarias. Los marineros vienen engañados pensando que van a ir hacia el Caribe, y la idea era de venir hacia Canarias. Aquello crea mucho malestar, porque las colonias están sufragando muchas guerras británicas, y como sabemos, eso se va a llegar hasta que se harten y se vayan, o sea, se autoproclamen un país independiente, cosa que llegaría a la guerra de independencia con el Reino Unido. Bueno, pues es la primera vez que tropas americanas atacan a Europa. Se concentran en el norte de La Palma, y unas expediciones se lanzan varias expediciones ven la posibilidad de tomar Santa Cruz de La Palma.
Santa Cruz de la Palma estaba armada hasta los dientes. Así que, en suerte, pues a quién nos toca, a los gomeros. Y es aquí donde comienza, pues, una historia bastante curiosa. La primera de todas es que aquí el amigo Wickham no sabía del secreto gomero, no sabía que las comunicaciones dentro de la isla eran muy rápidas. Cuando son divisados el día 31 de mayo, por la mañana, en una hora, San Sebastián de la Gomera ya sabía que hasta aquí se dirigía una tropa enemiga. Claro, vino a través del silbo. A través del silbo se convoca a todos los hombres mayores de 16 años y en capacidad de portar un arma. Y se reúnen 1.525 gomeros. Yo siempre cuento esto, si el gomero ahora somos atravesados, imagínense sin adulterar mucho. Esos 1.525 gomeros se establecen en los altos de aquí de San Sebastián, se esconden por detrás de lo que sería ahora entre Ayamorna y el Roque del Camello y aguardan instrucciones. Así que el 31 de mayo aparece por la noche y el 1 de junio nuestro querido amigo Wickham pues se presenta con todo el navío. El problema es que su factor sorpresa había sido descubierto y aquí en La Gomera ya lo estaban esperando. Lanza una carta diciéndole que, bueno, que te tienes que rendir, bajar la bandera, arriba, por subir la bandera inglesa, toda esta historia. Y famosa la frase que Diego Bono, que en aquel momento era el alcalde mayor, el máximo cargo político, ya que el sargento mayor, que equivaldría a un coronel del ejército, el hombre era un hombre ya mayor y estaba pues afectado de gota. Diego Bono es el que toma la iniciativa de la defensa de la isla y le manda la carta diciéndole: por mi patria, por mi ley y por mi rey, si he de perder la vida, y así el que tuviera más fuerza vencerá. Bueno, que no se lo toma muy a bien, empieza el bombardeo. El problema es que San Sebastián de la Gomera, en aquella época, si alguien que conozca las costas de las Canarias sabe, las olas van subiendo, por lo tanto San Sebastián de la Gomera se encontraba por debajo del nivel del mar y eso era aprovechado para escapar. Bueno, lanzan durante 2 días todo tipo de metralla, bolas incandescentes, bolas de cal, bueno, lanzan todo lo que hay. Por lo tanto, y los gomeros se mantenían en sus puestos. Los gomeros tiraban con armas de poco alcance, con unas culebrinas. Eso permite que los ingleses, confiados, vayan acercándose cada vez más hacia la playa y empieza el desembarco. En ese momento cambian hacia cañones de máxima potencia y empiezan a barrer las cubiertas de los barcos. Wickham tiene que salir a todo trapo hacia las afueras, dejando a sus botes que iban hacia la invasión sin cobertura de fuego. Es cuando se aprovecha para disparar sobre ellos. Es como salen los 1.525 gomeros que ya habían bajado y se enfrentan. Los botes salen a toda pastilla de la playa, se encuentran con los barcos y Wickham se retira. Wickham no calculó bien, no sabía cuántas personas le podían estar esperando y se fue. Si Wickham hubiera tenido intenciones de atacar a base de costas vidas inglesas, hubiera tomado las islas. Hubiera tomado las islas sin ningún tipo de problema porque no había más, había armas muy obsoletas y lo que había pues era contadito. De ello, por eso se abre el altar del Pilar, se pone los corpus de Aroca, ¿vale? que es un mito de la reconquista española en el que en un asedio musulmán se guarda el cuerpo de Cristo y cuando se gana a los musulmanes contra todo pronóstico esas hostias están ensangrentadas y ese paño y se venera. Es como una especie de salmo protector contra los asedios y todavía detrás del altar hay una maldición contra todos los enemigos de España que ataquen a la isla de La Gomera. Incluso se hizo aquí una misa, un anatema en la que se arroja
a los enemigos de España hacia los pies del diablo. Bueno, pues ya Duija intentó tomar La Gomera y salió por patas. Aquí tienen ustedes el mural que se encuentra en la iglesia, ¿vale? Este es el barco, este esquife es el barco que traía la carta. Este castillo que está aquí es el castillo de los Remedios, que se encontraría en lo que hoy es la Plaza de las Américas. Bueno, esto está esto sería la ermita de San Telmo, donde estaría ahora el parador. Bueno, se puso ahí y digamos que está como si la pintura estuviera un poquito cambiada, ¿no? Bueno, se intentó poner el elemento ahí. Por aquí estaría el castillo del Buen Paso. Y estos son todo tipo de balas. Aquí ven estas balas con una cadena para desarbolar los barcos. Y lo interesante son estas banderas rojas, porque el pintor llamado José Darias no veía bien que estaban con la Union Jack, y no se sabía muy bien qué eran las banderas de la Royal Navy. Estos gallardetes son los gallardetes de combate. La bandera roja que se pone aquí es que no va a haber cuarteles, es una guerra a todo tren. Y esta es la contestación a la carta, que es con blanca te rinde, roja es a degüello. Y esta era la bandera española que existía en el momento, que era la bandera de Felipe V. ¿Vale? Pues bueno, este mural lo pueden ustedes ver en la iglesia de la Asunción en San Sebastián de la Gomera. Bueno, pues 3 años antes, en 1740, ya los ingleses habían querido tomar una de las Islas Canarias y pensaban que por la amplitud de la isla, que podía estar poco o más o menos deshabitada, Fuerteventura podía ser un buen objetivo. Craso horror porque en las dos batallas, del Cuchilete y de Tamasite, bueno, pues perdieron a muchos hombres, sobre todo este señor Sánchez Umpierre, que era también el encargado de las defensas de la isla de Fuerteventura. Pues fue la primera vez que lanzó una carga de caballería con camellos, resultando positivo. De hecho, los camellos muertos servían de trinchera. Bueno, fue tanto la pérdida por parte de los británicos, a los supervivientes se les quemó vivo. Bueno, pues aquí lo ven, de 53 corsarios británicos que se embarcaron en la playa del Tarajal, murieron 33 y solo 8 españoles, 8 majoneros. Y el 24 de noviembre de ese mismo año vuelven a votar 55 corsarios y vuelven a ser repelidos. Bueno, para los sobrevivientes se les quema vivo la playa delante de los buques como escarmiento a que no se volviera a atacar. Este mural se encuentra en el altar de la iglesia de Tuineje, y se encuentra en la parte de abajo, y hay varias descripciones muy interesantes donde también se habla de esta batalla en la que las milicias de Fuerteventura, cargando con camellos, pues repelieron a los ingleses. Bueno, y este apartado es muy corto. Los berberiscos sí dieron bastante guerra por esta zona. Los berberiscos, pues hasta que no se toma Argel y Orán, no dejaron de atacar no solo a Canarias, sino toda la costa de Levante, Sicilia, todas las zonas cristianas, exceptuando Francia. Recuerden que Francia, en su pacto, sobre todo Federico I, en su odio hacia España, pues hace una de las que será considerada una de las mayores traiciones hacia Occidente, al pactar con los turcos y permitir que sus barcos, los barcos turcos, pudieran utilizar los puertos franceses. Bueno, pues los berberiscos arrasaron, como les comenté. Tarak y Solimán en el 1618 destruyeron San Sebastián de la Gomera hasta sus cimientos. Eran 4.000 hombres que desembarcan, y a los cuales no tuvieron piedad de mujeres y niños. Y les voy a comentar, este que está aquí se llama Ali Romero, y es un pirata muy peculiar porque este es canario, fue apresado por los argelinos, llegó a ser almirante de la flota turca de la parte occidental del Mediterráneo, y utilizaba, por ejemplo, pues
se llamaba, bueno, llamaba el Canario, y utilizaba su poder para liberar a paisanos que se encontraban en sus barcos. De ahí que muchos marineros que viajaban con él eran canarios que pues bueno que le debían pues la vida a este Ali Romero. Bueno, Ali Romero tenía un tema muy particular. Mandaba a alguien, había gente aquí en Canarias que espiaban para él, secuestraban a alguien rico, se lo llevaban y después aparecía Solimán como que él pues si le daban la suma del dinero a él, le traería con vida a la persona que habían secuestrado. Él era el secuestrador, él cogía el dinero y le devolvía a sano y salvo. Por lo tanto, Ali Romero era como una especie de buena persona que luchaba contra los turcos. Bueno, era un buscavidas, se hizo inmensamente rico, llegó a poner varias tabernas españolas en Argel, regentadas por canarios y por venezolanos. Y bueno, fue un personaje al cual le tienen ustedes que buscar la biografía porque es interesante este tipo llamado Ali Romero. Bueno, el hecho era de coger esclavos cristianos era porque eran los más chiques para la alta sociedad otomana. O sea, tener un esclavo cristiano era como ostentar un poder. De ahí a todas las leyendas que hay sobre parias de Berberisco, etcétera. Por ejemplo, el Ancón, volador de Candelaria, etcétera, están todos ligados a esta época. Los berberiscos son un capítulo aparte porque desde que Canarias es Canaria hasta hace 200 años estuvieron dando mucha batalla, robando y saqueando todo lo que pudieron. Bueno, si tenemos que hablar de pirata, tenemos que hablar de don Amaro Pargo, Amaro Rodríguez Felipe Tejera Mallado. No me voy a extender mucho en él, pero este sí era un pirata porque tenía todo, absolutamente todo, digamos, todo el requisito para ser buena planta, un tío bien parecido, heridas de guerra, pues comerciaba con todos y a su vez era enemigo de los enemigos de España, era señor de soga y cuchillo. Hoy en su tumba en la iglesia de San Agustín pueden ustedes ver una carabela, 2 sables y la soga y el cuchillo, diciendo que era hombre que gracias a Felipe III podía aplicar justicia y la pena de muerte en su barco. Por eso era hombre de soga y de cuchillo. Pirata que veía, pirata que ahorcaba. El famoso Barba Negra, se cuenta, bueno, que es una leyenda, pero lo temía. De hecho, Amaro Pargo había puesto precio a su cabeza y en varias ocasiones fue a buscarlo, y Barba Negra, pues lo más cerca que quedaba de él eran tierras de Virginia. Bueno, les comento, busquen información sobre él, sobre todo de María Jesús de León y Delgado, la siervita de Dios, que con él tiene varios tiene varios sucesos milagrosos e interesantes y que seguramente les va a gustar. Amaro Pargo, un pirata español, pero que si hubiera sido inglés, pues vamos, otro, hubiera tenido series y películas, pero para dar y regalar. O sea, pero está enterrado en la laguna y por poquito no se olvida y no se queda ahí al olvido. Podría hablar de él, pero él solamente merecería, y por eso hablo muy poco, porque su figura merecería tener aquí 1 hora de charla y no les voy a estar aburriendo con más datos. Pero si quieren, sugiéranmelo, pídanmelo y hacemos una charla sobre el gran Amaro Pargo. Cabeza de perro. Seguramente toda la gente que está en Canarias no ha ido a hablar del pirata Cabeza de Perro, pero Cabeza de Perro no existe. Cabeza de Perro, digamos que es el famoso Ángel García. Cabeza de Perro es una creación literaria. Y hay quien dice, y yo afirmo esto, que Cabeza de Perro sería el alter ego de Amaro Pargo. Amaro Pargo era un hombre menesteroso, un hombre piadoso, un hombre pudiente, que entra en la alta sociedad por mérito más bien de miedo, de que la gente lo respetaba mucho,
y lo respetaba por las historias que se contaban por los Bajini, que son las historias de Cabeza de Perro. Muy posiblemente Cabeza de Perro sea esa parte negativa que nadie tenía el valor de hablar en voz alta sobre Amaro Pargo, y esas leyendas o esas historias fueron recogidas en un personaje literario como es Cabeza de Perro. Cabeza de Perro, ya se lo digo, no existe. Yo creo que Amaro Pargo y Cabeza de Perro son las mismas personas, pero Cabeza de Perro sería todo lo negativo del personaje de Amaro Pargo. Bueno, estos son todos los ataques piratas que ha sufrido Canarias a lo largo de su historia. Empezaríamos, como les comenté, los portugueses al principio, franceses, ingleses, holandeses, berberiscos y los intentos de la toma de Canarias. Sin más nada, con este retrato de don Blas de Lezo viendo partir la flota de Vernon hacia el poniente, me despido. Para mí ha sido un placer enorme haber estado aquí con ustedes hoy. Gracias por aguantarme, gracias por escucharme. Sé que hoy haya sido bastante larga, pero intentaré que la próxima vez sea mucho más corta. Vale, la próxima sábado tenemos otra charla que será sobre la influencia británica en las Islas Canarias. Desde San Sebastián de la Gomera, Carlos Jesús Pérez Simanca, un saludo, un placer, gracias por estar ahí, gracias por escucharme y sigan mandando sus mensajes, por favor, que me gusta, oye, me alegra mucho saber que están viendo esto y sobre todo que me pidan ustedes, me sugieran temas. Desde La Gomera, gracias y va quedando menos.